Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. Una explicación de Ezequiel 47:4, en la Biblia. Este versículo dice: Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Ezequiel 47:4. Los detalles. Ezequiel fue un hombre ungido y usado por Dios, que disfrutó mucho la presencia de Dios. Este siervo de Dios estaba deleitándose con Dios, cuando Dios le hizo ir hacia el exterior del lugar donde se encontraba, y le mostró lo que había allá afuera. Pues el Señor quería usar a Ezequiel como un siervo suyo, para que lleve sanidad a la gente. Debemos tener presente que cada persona necesita sanidad física, como también sanidad espiritual. De nada sirve pasar toda una vida físicamente sano, pero espiritualmente enfermo de gravedad. Porque en este caso, ¿a dónde irá a parar un alma humana llena de pecados delante de Dios? El pecado es lo que trae enfermedad espiritual al alma de una persona. En las escenas del versículo de hoy, el profeta Ezequiel no se sentía capacitado para realizar la tarea que Dios le estaba presentando. Pero sucede que, ordinariamente, Dios no busca personas capacitadas, sino disponibles. Entendía Ezequiel que esto es así, de una u otra manera, Ezequiel llegó a entenderlo, porque él nunca decidió no seguir sirviendo a Dios, para lo que el Señor lo llamara a hacer. En Isaías 6:8, vemos que Dios andaba buscando a alguien que estuviera disponible, ya que el Señor dijo: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces, el profeta Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. El profeta Isaías sabía que Dios ya acababa de capacitarlo, para la tarea que el Señor quería que fuera realizada, por un siervo de él. Muchos siervos de Dios han comenzado a servir al Señor, aun sabiendo que no están capacitados. Porque ellos saben que la capacitación es una tarea del Señor, y si el Señor los escogió, ellos tuvieron la fe de que Dios los iba a capacitar. Mas, Yahvé Dios desea que nosotros sirvamos a Él voluntariamente, por eso Él primero capacitó al profeta Isaías, para luego pedir por un voluntario. El Señor Dios sabía que Elías iba a ofrecerse de voluntario, y por eso lo capacitó primero. Al principio del capítulo 47 de Ezequiel, este profeta afirma que Dios le hizo volver, a la entrada de una casa, donde había aguas que salían de debajo del umbral de esa casa. El versículo 3 dice, que salió un varón, no dice su nombre, que llevaba un cordel en su mano, y que salió al encuentro de Ezequiel. Con el cordel, este varón midió 1000 codos. La medida del codo, era la medida del rey, desde su pulgar a su codo, 45 centímetros aproximadamente. Entonces quiere decir que midió unos 450 metros. Este varón dijo a Ezequiel que caminara por esos 450 metros, y lo más interesante es que ese lugar por donde Ezequiel caminaría, estaba anegado del agua que salía de debajo del umbral, pues Ezequiel dijo, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Quiere decir que era necesario que Ezequiel pasara por esas aguas. Para Ezequiel, ahí había una presión divina. La presión divina es algo que necesitamos reconocer y hacer frente. Si la presión humana la aguantamos, por ejemplo, cuando se vive en una casa que hay que pagar un alto precio en renta, la persona está aguantando una presión humana tremenda. Si esa presión humana la aguantamos, cuanto más la presión divina,
cuando procede de Dios. El versículo 4, el versículo de hoy, dice, midió otros 1000, es decir, otros 450 metros más, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ya el nivel del agua había subido, y veremos que continuó subiendo, pues en el versículo 5 dice que, midió luego otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, es decir, al nivel de la cintura. En todos estos versículos vemos que hay 3 niveles: tobillos, rodillas, y hasta los lomos, cintura, y en cada uno de esos niveles, Dios estuvo conduciendo al profeta Ezequiel a lo que el Señor quería. El nivel de los tobillos representa al seguidor de Cristo que apenas acaba de conocer de Dios, que apenas está mojando los pies, que apenas acaba de conocer el camino de la verdad, y su nivel de compromiso está muy bajo. Hay seguidores de Cristo que han pasado años, y todavía siguen chapoteando con Jesús, es decir, su nivel de compromiso con Dios apenas ha llegado a los tobillos, y cuando sucede cualquier cosa que les desagrada, dicen, ya no sigo más, y se salen, volviéndose a la mundanalidad. ¿Por qué? Porque no están comprometidos, ni con Cristo, ni con Dios. De esto, Hebreos 5:13-14 en la Biblia, dice, todo aquel que participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados, en el discernimiento del bien, y del mal. Ya cuando tiene el nivel del agua hasta las rodillas, para entonces, ya no es como aquella espumita del mar, que nada más le llega apenas al nivel de los tobillos, sino ya es un cierto oleaje que le llega hasta las rodillas. Es cuando el seguidor de Cristo ya está comprometido, y ya perteneces al equipo de alabanza, o cuando ya está dando clases a los niños, etc. Ya a ese nivel, es más difícil salirse y volver al mundo. Al final, el versículo de hoy, dice que el varón midió otros 1000 codos, y el agua ya subía al nivel de la cintura. A este nivel, el seguidor de Cristo se arriesga más. Ya no es un cobarde. Cuando tiene el nivel del agua a la cintura, es casi imposible que se salga, y vuelva a la mundanalidad. Pero todavía hay un nivel de más profundidad en Dios, que el seguidor de Cristo, muchas veces necesita seguir alcanzándolo. El versículo 5 dice que el varón midió otros 450 metros, y ya aquí es donde cambia la historia, pues aquellas aguas ya eran un río, que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino nadando. Hay personas que no saben nadar, o no pueden nadar. Esto quiere decir que, a cierto nivel de profundidad, el seguidor de Cristo debe considerar si está dispuesto a arriesgar su vida, con el propósito de trabajar en la causa del Evangelio. En el versículo 6, el varón le dijo a Ezequiel, ¿has visto, hijo de hombre? Esto equivale a que, en ese nivel donde se necesita saber nadar, el seguidor de Cristo trabaja para Dios, al ser guiado por una fe genuina, y por el Espíritu Santo. Es como si, en los tiempos modernos, Dios hablara a una persona, y le dijera, ¿has visto, hijo, la necesidad que hay en el mundo? Si no sabes, aprende a nadar, porque no se puede cruzar sino solamente nadando. Este nadar, se puede comparar a la fe, cuando ya el seguidor de Cristo tiene una fe tan alta, que puede decir, voy a dejar de cuestionar a Dios, y me lanzaré a trabajar en el Evangelio, sin importar lo que el mundo quiera causarme.
No puedo definir lo que sucederá, pero tengo la fe de que Dios estará conmigo. Que Dios bendiga a usted ricamente.